El gato en la literatura sapiencial sumeria. Fábulas animales, zoología moral y construcción del saber práctico en la Mesopotamia del tercer y segundo milenio antes de Cristo. 1. Premisa metodológica. La literatura sapiencial como espejo zoomórfico. La literatura sapiencial de la Mesopotamia antigua constituye uno de los corpus más estratificados y complejos de toda la producción escrita del Cercano Oriente. Las colecciones de proverbios sumerios, editadas sistemáticamente por Edmund Irving Gordon en 1959 bajo el título Proverbios sumerios, instantáneas de la vida cotidiana en la Mesopotamia antigua, e integradas y reelaboradas posteriormente en el corpus electrónico de textos de la literatura sumeria, ETCSL, Universidad de Oxford, ofrecen un panorama extraordinariamente rico de referencias a la realidad animal. Tales referencias no constituyen meras anotaciones etnozoológicas ni simples ornamentos retóricos, son el tejido conectivo de un sistema nómico en el que el animal funciona como operador semántico, como vector de valores morales y como instrumento epistemológico para la comprensión de los comportamientos humanos. El animal, en el proverbio mesopotámico, nunca es únicamente sí mismo. Es simultáneamente sujeto narrado e instrumento de narración, protagonista de una escena concreta y figura de una abstracción ética. Este doble estatuto, que la tradición hermenéutica moderna ha reconducido frecuentemente a la categoría del emblema o de la alegoría, no sin cierta forzadura anacrónica, emerge con particular nitidez cuando se examinan las ocurrencias del gato dentro de las colecciones proverbiales. El gato sumerio, designado con el término surupum o, en algunas variantes ortográficas, con el logograma URU. Ra en su acepción felina más que canina, y más precisamente con la forma pese o con la glosa acadia surupu en las tablillas bilingües del período paleobabilónico, es un animal raro en la literatura sapiencial, pero su rareza no es sinónimo de marginalidad. Al contrario, es índice de una función especializada, casi técnica, dentro del sistema simbólico de la zoología moral sumeria. 2. El corpus. Las colecciones Proverbios sumerios 1 a 28 y el ETCSL. Antes de proceder al análisis de las ocurrencias individuales, es necesario situar el corpus en su contexto histórico y filológico. Las colecciones de proverbios sumerios editadas por Gordon están organizadas en 28 grupos, colecciones Proverbios sumerios 1 a 28, cada uno de los cuales corresponde a una o más tablillas escolares procedentes principalmente del Eduba, la escuela escribal mesopotámica. La datación de estos textos se sitúa en su mayor parte en el período paleobabilónico, aproximadamente 2000 a 1600 a.C., aunque el material nómico que transmiten se remonta en muchos casos a tradiciones orales y escritas de época sumeria más antigua, situables en el tercer milenio antes de Cristo. Es fundamental tener presente esta estratificación temporal. Los proverbios no son documentos de un único momento histórico, sino precipitados de largas tradiciones sapienciales, copiados y recopiados en las escuelas, a veces adaptados, a veces deliberadamente arcaizados. El ETCSL, el corpus electrónico elaborado por Jeremy Black y sus colaboradores en la Universidad de Oxford, ha permitido ampliar considerablemente el acceso a estos textos, proporcionando transcripciones, traducciones y aparatos críticos para más de 400 composiciones literarias sumerias. Dentro de este corpus, la sección dedicada a los proverbios, ETCSL, colecciones de la número 6, 1, 01 a la número 6, 2, 05, incluye material parcialmente superpuesto con las colecciones de Gordon y material inédito o editado posteriormente por otros estudiosos, entre ellos Ben Talster, cuya obra monumental Proverbios del Sumer Antiguo, 1997,
redefinió toda la comprensión del género proverbial mesopotámico. En este corpus general, el gato aparece en al menos 2 o 3 contextos que pueden definirse como fabulísticos en el sentido propio del término. No simples similitudes o metáforas, sino micronarraciones en las que el animal actúa, habla o es descrito en una situación que produce una enseñanza moral transferible a la condición humana. 3. La tablilla PNN 3395 y el paradigma del cazador paciente. El texto conservado en la tablilla PNN 3395, custodiada en el Penn Museum de Filadelfia y ya citado en estudios parciales sobre el bestiario sumerio, contiene una de las ocurrencias más significativas del gato en la literatura nómico-fabulística. El proverbio, en su forma reconstruida a través del análisis paleográfico y la comparación con paralelos, describe al gato en el acto de esperar silenciosamente junto a un agujero, en claro contraste con el comportamiento de otro animal, probablemente el perro o la zorra, que se mueve afanosamente sin obtener resultados. La enseñanza que se extrae es la de la paciencia productiva contrapuesta a la agitación estéril. El gato no se mueve, no hace ruido, no delata su presencia y finalmente captura a la presa. Este esquema narrativo, espera silenciosa, concentración, éxito obtenido mediante la negación del gesto, es estructuralmente idéntico al que encontramos en numerosas tradiciones sapienciales de otras culturas, desde el mundo egipcio, donde el gato es cazador cósmico en las representaciones de las tumbas tebanas, hasta las fábulas de la India clásica, donde la figura del cazador inmóvil es central en el Panchatantra. Pero la especificidad mesopotámica consiste en que la paciencia del gato no se presenta como virtud contemplativa o espiritual, sino como habilidad práctica, competencia técnica, sabiduría del oficio. El gato del proverbio sumerio no medita, ejecuta. Su inmovilidad no es inacción sino acción concentrada, energía contenida en espera del momento oportuno. Esta caracterización adquiere significado más pleno cuando se pone en relación con el contexto escolar en que estos proverbios eran enseñados. El Eduba no era únicamente un lugar de transmisión técnica de la escritura cuneiforme, era una institución formativa en el sentido más amplio, un lugar en el que se modelaban hábitos mentales y actitudes morales. El joven escriba que copiaba el proverbio del gato paciente estaba asimilando, junto con la forma gráfica de los signos, un modelo de comportamiento, el del artesano competente que no se precipita, que valora, que aguarda el momento oportuno antes de actuar. La zoología moral sumeria es en este sentido una pedagogía disfrazada de zoología. A confirmar y enriquecer esta lectura intervienen algunas ocurrencias específicas conservadas en el ETCSL, en particular en la colección número 8, ETCSL, referencia 6.1.08, donde el gato aparece en 3 proverbios de notable densidad semántica. El primero afirma que las uñas del gato caminan incluso sobre la grasa de oveja. Una imagen de extraordinaria precisión técnica, que describe la capacidad felina de moverse sobre superficies resbaladizas y difíciles sin perder el equilibrio ni delatar su presencia. No es la fuerza la que permite este movimiento, sino la conformación misma del cuerpo, la adaptación anatómica llevada a la perfección. El segundo proverbio observa que es la lengua del gato la que cuida su propia piel. Como el gato, dice el texto, es la lengua la que trata el pelaje. Una imagen de autosuficiencia radical, de un ser que no necesita cuidados externos porque dispone de sus propios instrumentos para mantenerse íntegro. El tercero, más lacónico, afirma simplemente que un gato sabe encontrar un agujero en la tierra. La capacidad de localizar el paso oculto, el vano que a los demás permanece invisible, como cualidad del experto que conoce el terreno mejor que nadie.
A estas ocurrencias de la colección número 8 se añade una similitud conservada en la colección número 5, ETCSL, referencia 6.1.05, en la que el comportamiento de seguir a quien lleva el cesto de comida se compara con el de un gato. La imagen es ambivalente, oscilante entre una lectura de oportunismo astuto. El gato sigue no por fidelidad sino por cálculo. Y una lectura de dependencia controlada, en la que la cercanía al benefactor es en sí misma una forma de inteligencia práctica. Esta ambivalencia es significativa. El gato no se presenta como figura unívocamente positiva, sino como modelo de comportamiento adaptativo cuya valoración moral depende del contexto en que se lee. Contrapuesto a la zorra narrativa y prolija, el gato del ETCSL habla casi siempre mediante imágenes somáticas, las uñas, la lengua, el cuerpo en la oscuridad, como si su sabiduría estuviera inscrita en la carne antes que en el pensamiento. 4. El gato y la zorra. Una oposición estructural. El nudo interpretativo más rico y fecundo que surge del análisis comparativo de las ocurrencias animales en las colecciones sapienciales sumerias es el que contrapone al gato con la zorra. La zorra, en sumerio Ka, con la glosa acadia Selevo, es, en las colecciones proverbiales, la figura de la astucia por excelencia. Aparece en numerosos textos como el animal que engaña, que miente, que se presenta bajo falsas apariencias, que obtiene lo que quiere mediante la manipulación del lenguaje y la simulación. En un proverbio particularmente célebre, traducido y comentado por Alster, la zorra se presenta en la puerta de un palacio fingiendo ser mensajera del rey, y es desenmascarada únicamente cuando su cola la traiciona. La astucia de la zorra es por tanto una astucia verbal, retórica, social. Opera en el campo del lenguaje y de la relación interpersonal, aprovechando la credulidad ajena y su propia capacidad de construir ficciones convincentes. La astucia del gato es estructuralmente diferente, casi opuesta. Si la zorra miente y habla, el gato calla y espera. Si la zorra manipula a los demás, el gato manipula únicamente el espacio y el tiempo, situándose en el lugar adecuado en el momento adecuado. Si la zorra es la inteligencia social, el gato es la inteligencia situacional. Esta oposición no es únicamente de contenido, sino también de estilo. Los textos que conciernen a la zorra tienden a ser más elaborados narrativamente, más ricos en diálogo y desarrollo diegético, mientras que los textos que conciernen al gato son frecuentemente breves, casi telegráficos, concentrados en una imagen singular y pregnante. Desde el punto de vista del análisis estructural, en una perspectiva que evoca, sin superponerse a ella, la metodología de Levi-Strauss aplicada a la mitología, podría decirse que el gato y la zorra ocupan posiciones simétricas dentro de un sistema de oposiciones binarias, naturaleza versus cultura, silencio versus palabra, acción versus discurso, soledad versus sociedad. La zorra es el animal de la cultura entendida como engaño social, el gato es el animal de la naturaleza entendida como adaptación precisa. Esta lectura, naturalmente, debe manejarse con cautela. Las categorías estructuralistas corren el riesgo de imponer al material mesopotámico una coherencia que no necesariamente posee. Sin embargo, el hecho de que la oposición emerja con suficiente regularidad en textos independientes y de épocas diversas sugiere que corresponde a una estructura cultural real, no a una proyección exegética moderna. 5. El perro, el lobo y la jerarquía de la predación. Para comprender plenamente el lugar del gato en el bestiario sapiencial sumerio, es necesario ampliar el marco comparativo incluyendo a los otros animales predadores que aparecen con frecuencia en las colecciones proverbiales, el perro y el lobo. El perro, URU, Gi en sumerio, Kaalbum en acadio,
Es el animal de la dependencia y la fidelidad mal depositada. Numerosísimos proverbios describen al perro como un animal que sirve pero no razona, que obedece pero no comprende. Un proverbio particularmente difundido en las escuelas sumerias afirma que el perro conoce la palabra toma, pero no la palabra suelta, imagen fulminante de una inteligencia que funciona únicamente en una dirección, capaz de adquirir pero no de renunciar, de responder al impulso pero no de dominarlo. Su condición es la de un ser que ha cedido su propia autonomía a cambio de protección y alimento, y que por ello es despreciado o compadecido por el sabio. El perro sumerio es el emblema del cortesano servil, del escriba adulador, del funcionario que ejecuta sin pensar. El lobo, uru, bar, ra en sumerio, barbaru en acadio, ocupa el polo opuesto. Es el animal de la fuerza bruta no disciplinada, de la violencia sin estrategia, de la predación directa que a menudo resulta contraproducente porque atrae la atención y la represalia. En algunos textos, el lobo se describe como un cazador poderoso pero torpe, que se lanza sobre la presa con demasiado ímpetu y acaba por asustarla o por ser él mismo cazado por los hombres. Su fuerza es real pero ineficaz, porque no va acompañada de discernimiento. En esta jerarquía, el gato ocupa una posición peculiar y fascinante. No es el siervo fiel, perro, ni el predador brutal, lobo, ni el engañador verbal, zorra. Es el cazador preciso, el eficiente, el técnico de la predación. Si el lobo es la fuerza sin inteligencia y la zorra es la inteligencia sin fuerza, el gato es la síntesis equilibrada de fuerza contenida e inteligencia práctica. No es casual que en algunas variantes proverbiales el gato sea contrapuesto explícitamente al lobo en términos de eficacia. Mientras el lobo corre y fracasa, el gato espera y lo consigue. La lección no es pacifista. El gato mata tanto como el lobo, sino técnica. El modo importa tanto como el resultado, y el mejor modo es aquel que consume menos energía para obtener el mismo efecto. Vale la pena observar que esta jerarquía cuatripartita, perro, lobo, zorra, gato, evoca, sin coincidir con él, el género de las disputas animales sumerias, composiciones dialécticas en las que dos animales o dos entidades se confrontan para establecer su superioridad. El corpus incluye disputas entre el grano y las ovejas, entre el verano y el invierno, entre el arado y el pico. En todos estos textos, la lógica es la de la complementariedad jerárquica más que la de la simple oposición moralista. También en los proverbios, la jerarquía animal no es maniquea. No existe un animal absolutamente bueno ni absolutamente malo, sino una serie de figuras que encarnan virtudes y defectos en combinaciones diversas, apropiadas a contextos distintos. El gato es útil en la caza silenciosa, la zorra podría ser útil en la diplomacia subrepticia, el perro en la guardia fiel, el lobo en el ataque directo. Lo que el sabio debe comprender es qué modelo adoptar en cada circunstancia, y esta comprensión situacional es en sí misma una forma de sabiduría superior a cada uno de los modelos singulares. 6. El gato como figura del experto. Implicaciones pedagógicas y sociales. La lectura del gato como modelo de competencia técnica en la literatura sapiencial sumeria tiene implicaciones que van mucho más allá de la simple zoología simbólica. Se inserta en un sistema de valores que caracteriza de modo peculiar a la civilización mesopotámica, la valoración del saber práctico, de la habilidad manual y mental, de la competencia especializada como fundamento del orden social. En este sistema, el artesano experto, el carpintero, el fundidor de bronce, el constructor de canales, el escriba, ocupa una posición de gran prestigio, no únicamente porque produce bienes útiles,
sino porque encarna una forma de saber que es al mismo tiempo conocimiento y virtud. El gato, en el proverbio sapiencial, es la metáfora de esta competencia. Sabe hacer una sola cosa, pero la sabe hacer perfectamente. Su monoespecialización es su valor, no una limitación. En una cultura que valoraba la figura del humanum, el maestro artesano, el experto, aquel que ha llevado su arte a la perfección, el gato cazador representa el ideal de quien ha refinado una competencia hasta el punto en que se vuelve casi automática, instintiva, infalible. Esta valoración del gato como figura del experto competente tiene también una dimensión social no desdeñable. En algunas tablillas escolares, el proverbio del gato se utiliza como texto de ejercitación para escribas en formación, lo que significa que se consideraba suficientemente emblemático de un valor pedagógico como para merecer ser replicado decenas o centenas de veces. El escriba que copiaba ese proverbio estaba recibiendo también, implícitamente, un mensaje acerca del tipo de profesional que debía llegar a ser: preciso, silencioso, concentrado, capaz de aguardar el momento oportuno antes de actuar. 7. El problema de la identificación filológica. Surupum, pesu y la cuestión del determinativo. Una de las principales dificultades en el análisis de las ocurrencias del gato en la literatura sapiencial sumeria es de naturaleza filológica. La identificación zoológica de los términos empleados en los textos no siempre es unívoca. El término sumerio que más comúnmente se traduce como gato es pese, pero este logograma puede designar en algunos contextos también a la comadreja o a una familia genérica de pequeños carnívoros domésticos o salvajes. La glosa acadia surupu es más precisa y parece designar específicamente al gato doméstico, Felis catus o Felis silvestris en fase de semidomesticación, pero no siempre las tablillas bilingües están disponibles o bien conservadas. Bent Alster, en su edición de 1997, señala explícitamente esta dificultad para algunas ocurrencias y propone soluciones contextuales, basadas en el comportamiento descrito del animal más que en el término empleado para designarlo. Si el animal del proverbio captura ratones, probablemente es un gato. Si captura pájaros o pequeños mamíferos con técnicas descritas como silenciosas y pacientes, las probabilidades aumentan. Este método contextual, aunque sujeto a circularidad hermenéutica, es a menudo el único practicable en ausencia de otros elementos. Un elemento adicional de complicación lo representa el uso del determinativo para los nombres de animales en las tablillas cuneiformes. El determinativo an, sí, o su equivalente logográfico, precede en líneas generales a los nombres de animales grandes, mientras que los pequeños carnívoros pueden aparecer con determinativos distintos o sin determinativo. La presencia o ausencia del determinativo correcto es por tanto un indicio paleográfico importante para la identificación, pero su interpretación requiere competencias especializadas y el acceso a ediciones críticas actualizadas. Estas dificultades filológicas no invalidan las conclusiones interpretativas propuestas en los párrafos precedentes, pero invitan a mantenerlas en un registro de hipótesis razonadas más que de certezas adquiridas. La historia de los estudios asiriológicos está jalonada de casos en que una identificación zoológica aparentemente segura fue puesta en cuestión por una nueva lectura paleográfica o por la comparación con textos paralelos previamente desatendidos. 8. Perspectivas comparativas. El gato sabio de Sumer a Egipto. La especificidad mesopotámica de la figura del gato como cazador experto y paciente adquiere mayor relieve cuando se contrasta con la tradición egipcia contemporánea y posterior. En Egipto, el gato es ciertamente una presencia dominante tanto en la esfera religiosa, como manifestación de Bastet y, en un sentido diferente, como avatar nocturno de Ra en su batalla contra Apophis, como en la vida cotidiana,
donde su función como cazadora de roedores está ampliamente documentada iconográficamente a partir de la 18ª dinastía. Sin embargo, la literatura sapiencial egipcia, las instrucciones, Sebait, las colecciones de máximas, los textos nómicos del Imperio Medio y del Imperio Nuevo, no atribuye al gato una función alegórica o emblemática comparable a la que emerge, aunque de modo fragmentario, de los proverbios sumerios. Esta divergencia es significativa e invita a una distinción conceptual que resulta heurísticamente fecunda. El gato egipcio está sacralizado, el gato mesopotámico está profesionalizado. En el Egipto faraónico, el gato asciende al panteón, se convierte en objeto de culto, de momificación ritual, de representación teológica. Su excelencia como cazador es sublimada en una dimensión divina que lo abstrae de su contexto práctico. En Mesopotamia, en cambio, esa misma excelencia permanece anclada al plano del oficio, del arte, de la competencia terrenal. No existe en las fuentes mesopotámicas ningún rastro de una sacralización felina comparable a la egipcia. El gato sumerio no es Dios, no es intermediario entre los mundos, no es objeto de culto. Es un operador, un técnico, un modelo a imitar. Esta diferencia refleja, de modo casi especular, las dos culturas escribales, una arraigada en una teología cósmica que trasciende lo cotidiano, la otra construida sobre una intensa valoración del saber práctico y del humanum, el maestro artesano que lleva su arte a la perfección sin aspirar a nada más allá de ella. La comparación con la tradición india, el Panchatantra, el Hitopadesha, abre perspectivas adicionales, aunque la cuestión de la transmisión directa entre Mesopotamia y la India permanece abierta y controvertida. Algunas de las estructuras narrativas de la fabulística animal india muestran afinidades notables con las mesopotámicas, en particular en el uso del animal paciente y silencioso como modelo positivo contrapuesto al animal agitado y verboso como modelo negativo. Si esta afinidad refleja una dependencia genética o una convergencia independiente es una cuestión que no puede resolverse en el estado actual de la investigación, y la prudencia metodológica obliga a hablar de afinidades tipológicas más que de filiaciones ciertas. Una comparación adicional, de carácter opositivo más que genealógico, puede hacerse con la tradición fabulística griega y latina. En la tradición esópica y sus desarrollos romanos, Fedro, Babrio, el gato está presente pero con una caracterización sensiblemente diferente. Es en su mayor parte un predador doméstico astuto, un engañador de pequeño alcance, ridiculizado a veces en sus pretensiones. Falta casi por completo la dimensión del cazador técnico y paciente que caracteriza a las ocurrencias mesopotámicas. Esta ausencia no es casual. La fábula grecorromana es esencialmente una literatura de crítica social, en la que los animales encarnan los vicios y virtudes de los estamentos humanos, y el gato, animal ni completamente doméstico ni completamente salvaje, ni servil ni libre, difícilmente se presta a una función emblemática nítida. Su ambigüedad de estatuto, que en la sabiduría mesopotámica era una riqueza semántica, en la fábula griega se convierte casi en un obstáculo para la tipificación moralista. 9. El gato en la cosmología sapiencial. Orden, predación y armonía. Un último nivel de análisis concierne a la relación entre la figura del gato en los proverbios y la cosmología más general de la literatura sapiencial sumeria. Los textos nómicos mesopotámicos no están separados de la tradición cosmológica y mítica. Son, en cierto sentido, su traducción práctica, la aplicación cotidiana de principios que en los mitos se expresan en forma narrativa grandiosa. El concepto de Me, las leyes cósmicas que regulan cada aspecto de la existencia, desde el arte de la guerra hasta el tejido, desde la sabiduría hasta la mentira,
está presente también en los proverbios, no como tema explícito, sino como horizonte implícito de sentido. En este horizonte, el comportamiento del gato cazador no es simplemente un modelo práctico de eficiencia. Es la manifestación concreta de un orden cósmico en el que cada ser ocupa su lugar y cumple su función con la precisión que le es propia. El gato que espera y captura no está únicamente demostrando habilidad técnica. Está encarnando el me de la caza, el orden cósmico de la predación, la ley natural según la cual quien está en el lugar adecuado en el momento adecuado con las competencias adecuadas obtiene el resultado adecuado. Esta dimensión casi metafísica del proverbio animal, que lo distingue radicalmente de la fábula esópica, donde la moraleja es siempre de carácter sociopolítico o psicológico, es una de las características más originales y menos investigadas de la literatura sapiencial mesopotámica. 10. Conclusiones. Hacia una zoología moral sumeria. El análisis de las ocurrencias del gato en la literatura sapiencial sumeria, por necesidad condicionado por las lagunas del corpus y por las dificultades filológicas de la identificación, permite delinear los rasgos de una figura simbólica coherente y original. El gato sumerio de los proverbios no es el gato divino de Egipto ni el gato doméstico familiarizado que aparece en las escenas de la vida cotidiana mesopotámica. Es una figura de la pericia especializada, un emblema de la competencia práctica disciplinada, un modelo pedagógico de paciencia operativa. Su distinción respecto a la zorra, la astucia verbal y social, al perro, la fidelidad servil, y al lobo, la fuerza bruta indiscriminada, define un espacio semántico preciso en la jerarquía animal de la sabiduría mesopotámica. Este espacio es el de la competencia técnica silenciosa, del saber que no se enuncia sino que se ejerce, de la inteligencia que se manifiesta en la acción realizada más que en el discurso pronunciado. Una investigación sistemática sobre esta figura, que integre la filología asiriológica con la historia de la zoología simbólica y con la comparatística de las tradiciones sapienciales, representa una contribución potencialmente significativa no solo a los estudios mesopotámicos, sino a la comprensión más general de cómo las civilizaciones antiguas utilizaron el mundo animal para pensar el mundo humano. El gato sumerio, silencioso y paciente en su rincón de tablilla de arcilla, aguarda todavía a que alguien se detenga a escucharlo. Y hay algo casi emblemáticamente coherente en el hecho de que también en el corpus se comporte como en la predación. Pocas presencias, bien situadas, que esperan al observador adecuado para revelar su pleno alcance.